Hola, soy Néstor Mercado. El aborto es ley en la Argentina. En realidad el aborto se venía practicando sistemáticamente en nuestro país. Lo que se ha conseguido ahora es que se instale como ley, o sea que lo que está mal se transforme en algo bueno a partir de la ley. A razón de esto, por esta cuestión, han venido a preguntarme muchos militantes, mucha gente quiere saber cómo sigue la cosa, quieren saber si perdimos. Muchos afirman que perdimos, que fuimos derrotados. Y yo quiero decirles que no, contundentemente y definitivamente que no. O sea, si hay alguien que no perdió y que ganó, fue la militancia pro vida argentina. Los que perdieron son otros. Lo único que sí pido, y que me ha pasado varias veces, es que no hagamos un análisis simplista de la situación. El análisis tiene que ser profundo, inteligente, coherente. Algunos me han dicho, Néstor, si nos hubiéramos unido todos, no hubiéramos perdido. Nuestro protagonismo hubiera sido mejor. Este es un análisis que corresponde a gente novata, a gente que no tiene experiencia, simpatizantes, pero el que está en la militancia concreta tiene que tener otro punto de vista, tiene que comprender que la unidad es el resultado de un trabajo y también de una decisión política. La división también. La división es una construcción política, no es un accidente como algunos piensan, que algunos me han dicho, si no están de acuerdo por egos, por personalismo, tienen que juntarse en una plaza y limar diferencias y llegar a un acuerdo. Ese es un análisis que no va, porque si el movimiento pro vida está dividido es porque el poder ha decidido así y ha trabajado conjuntamente con las fuerzas infiltradas en el interior del movimiento pro vida, es decir, organizaciones que están alineadas con la nueva normalidad, que han trabajado con el poder para desmovilizar sistemáticamente, debilitar sistemáticamente, confundir sistemáticamente. Ellos son los que trabajaron para que el aborto sea ley en la República Argentina. Pero volviendo al tema, bajo ningún punto de vista la militancia perdió. La militancia nunca perdió porque tuvo un comportamiento que supera holgadamente las expectativas, de manera tal que ni todos los partidos políticos juntos, pensar la izquierda, el centro y la derecha, todos juntos, si se convocaran a una plaza o a algún lugar, podrían traer tanta gente como trajo la militancia pro vida argentina. No lo lograrían. Y aparte que lo hicieron a puro corazón, a puro pulmón, porque fue una labor, fue un trabajo autogestionado. O sea, el pro vida es un sujeto que no tiene historia política, no se hizo en las unidades básicas. Y la mayoría tampoco tiene historia de activismo social, sino que son absolutamente espontáneos, gente que ha sentido que valores fundamentales de la argentinidad estaban en juego y salieron a la calle como si fueran anticuerpos a defender la salud de la ciudadanía, la salud del país. Y han puesto su dinero, han puesto su esfuerzo, le han robado tiempo al trabajo, le han robado tiempo a la familia, aunque hiciera frío, aunque sea de noche, aunque lloviera, la militancia pro vida estuvo ahí. Por eso, en este análisis, en estas circunstancias, es imposible que nosotros estemos de acuerdo en decir, perdimos. Los que perdieron son otros, porque la militancia argentina y los pro vida enfrentaron a un monstruo, enfrentaron al poder internacional que todo el tiempo estuvo gravitando en nuestro país, enfrentaron al Estado Nacional, al gobierno, enfrentaron al Congreso de la Nación, enfrentaron a la oposición, a toda la oposición, enfrentaron a los medios de difusión que operaron sistemáticamente a favor del aborto y enfrentaron a los infiltrados
a los que están en el interior del movimiento y que también trabajaron todo el tiempo para que el aborto fuera ley en nuestro país. Por esta razón es que nosotros no podemos decir bajo ningún punto de vista que el movimiento Provida perdió. El movimiento Provida hizo lo que se tenía que hacer y hizo mucho más. Imagínense ustedes que en Estados Unidos Donald Trump, que es el presidente de la potencia más grande del mundo y aparte personalmente un archimillonario que tiene todas las capacidades como para hacer lobby y todo lo que quiera. Lo han censurado, lo han bajado de Facebook, lo han bajado de Instagram, lo han bajado de Twitter. Es decir, hay un ataque y una persecución de ese hombre. Y los Provida enfrentaron todo esto. Los Provida enfrentaron todo esto. ¿Cómo vamos a decir que perdieron? Si los Provida hicieron más que todos. Y sí tenemos que aclarar que hay responsables de que el aborto sea ley en la República Argentina. Como dijimos antes, el poder internacional, el poder financiero internacional, trabajó sistemáticamente para esto, poniendo su dinero, poniendo su influencia, haciendo lobby. Ustedes han leído seguramente sobre Planned Parenthood, cómo ha celebrado, y esta vez se quitaron la máscara porque salieron en los medios que celebraban el aborto en la Argentina y dieron testimonio de que hace más de 13 años que están trabajando en nuestro país para que esto sea ley. Y también nuestro presidente, este es un país hiperpresidencialista. El presidente tiene mucho peso en la República Argentina y se suma a la coyuntura que vivimos, es decir, la crisis, la pandemia, la crisis económica, todas estas cuestiones hacen todavía que el presidente tenga mucho más poder, o sea, tenga mucha más margen para presionar como lo ha hecho, porque se ha puesto la ley del aborto al hombro y él mismo ha salido a hacer lobby con senadores, con gobernadores, de manera tal que los dio vuelta, y por eso es que muchos senadores se dieron vuelta y cambiaron su voto, lo transformaron totalmente. Y esto se debe a ese trabajo. Y ni que hablar de los medios de difusión. Los medios de difusión han atacado al movimiento Provida, han atacado a la causa Provida, porque han tergiversado la información, han estigmatizado, han caratulado. Por ejemplo, nos llaman antiderechos, nos han borrado. O sea, en la Argentina es muy famoso el término desaparecer, hacer desaparecer. Bueno, a nosotros nos hicieron desaparecer cuando había concentraciones de 1 millón de personas, que sería una noticia imperdible para cualquier medio. Sin embargo, no aparecimos. En el interior había 3,5 millones de personas y no aparecieron. Y esto pasó todo el tiempo. Inclusive la oposición, el macrismo, que no lo tenemos que olvidar, es responsable de que el aborto sea ley, porque ellos son los que trajeron al debate, el presidente Macri, el tema del aborto. Inclusive ellos están alineados en este mismo momento en todo lo que es la agenda de género con el gobierno. Es decir, hay todo un alineamiento de la política detrás de la agenda de género, pues es una imposición del poder internacional y ellos están alineados ahí. Y muchos providas infiltrados están también sumados a este alineamiento. Por eso es muy importante que nosotros sepamos las cosas que están pasando y cómo están pasando. Tenemos también el tema de los infiltrados, que es muy interesante porque ellos han operado sistemáticamente y tenemos que decir quiénes son, porque tiene mucho que ver en que el aborto sea ley en la Argentina. Y podemos hablar de Asiera, y podemos hablar del Frente Joven, y podemos hablar de Jucum. Y podemos dar ejemplos. Recordarán ustedes que hubo una reunión de Asiera con el presidente en la Quinta Olivo, y al otro día el diario Página 12 tituló: "Los evangélicos le dan un guiño al gobierno sobre el tema del aborto". ¿Por qué? Porque esa reunión legitimó al gobierno y automáticamente el gobierno lo legitima a Asiera, entonces instalan el aborto, instalan la política del gobierno y le dan fuerza, le dan entidad.
Entonces, ¿cómo vamos a decir que los militantes pro vida son los que perdieron? No, los que perdieron y los responsables de que el aborto sea legal en Argentina es esta gente que le dio entidad al gobierno, que se reunió sistemáticamente, como lo han hecho el 4 de agosto, por ejemplo, del 2018, cuando había 1 millón de personas en el Obelisco, y otra vez decidieron que el escenario esté en silencio, si no hubo ninguna palabra comprometida, ninguna palabra de exhortación al gobierno. El compromiso era el silencio. Y díganme una cosa, si el sindicalista Moyano te junta 1 millón de personas en el Obelisco, al otro día es presidente de la Nación. O otro ejemplo, los piqueteros. Los piqueteros hicieron manifestaciones infinitamente menores a las que hicimos nosotros, a lo que hizo el Movimiento Pro Vida. Sin embargo, hoy están definiendo los destinos del país, instalado en el centro y en el corazón del gobierno, no en segundo, tercero, cuarto puestos, sino que están en los sitios de decisión. Algunos de ellos, gente de Grabois y de otros grupos, son congresistas. Entonces, este es el resultado de ese tipo de militancia que han logrado su objetivo. Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque si la cabeza está entregada, si la cabeza cuando entra, la cabeza traiciona la causa, la cabeza negocia y entrega la causa, por más que pongamos 45 millones de personas en la calle, todos los habitantes del país siempre vamos a perder, porque está definido y determinado que ellos están para otra cosa. Entonces ellos deberían haber cumplido con el mandato de las bases, con lo que la gente le pide, pero están fallando, porque muchos de ellos se llaman pastores, se llaman líderes espirituales, pero están fallando en todos los términos que se puede analizar. Políticamente podemos decir que, bueno, como dijo Maquiavelo, no importa los medios, lo que importa es el fin. Es decir, en política se busca el resultado, se busca el poder, se busca el objetivo, y hicieron lo que tenía que hacer. Engañaron, desmovilizaron, confundieron. Está bien, en ese rubro podría mucho aplaudirlo, pero ya cuando pasamos al campo ético, que requiere que se cumplan con ciertas pautas morales, como no mentir y cosas por el estilo, ahí empiezan a hacer agua, empieza a complicarse la cosa. Y cuando pasamos, como muchos de ellos se dicen religiosos, cuando pasamos al campo de la fe, es gravísimo. Es gravísimo porque están faltando a la palabra de Dios, están faltando a sus convicciones, a la confesión que dicen tener, porque Dios es un Dios de vida. Están faltando al Evangelio, a la palabra, y están faltando a las iglesias que dicen representar, porque las iglesias realmente, si tienen que estar alineadas, no es con Asiera, ni es con Jucún. Las iglesias con lo único que tienen que estar alineadas es con Dios y con la palabra de Dios. Y esta gente traicionó también estos valores. Entonces a ellos sí nosotros le podemos llamar responsables. Fíjense ustedes lo que pasó el 11 de diciembre. El 11 de diciembre es una prueba acabada de este alineamiento, de esta complicidad con la nueva normalidad. El 11 de diciembre el gobierno pagó el acto. Era un acto de protesta contra la muerte, contra el infanticidio y contra el genocidio. Y el gobierno, en una manera altruista, le paga a los verdes, a los pro aborto, que está sobradamente justificado, porque obviamente están dentro de esa creencia, persiguen eso, está bien, pero también le pagó el escenario, la super pantalla a Asiera, a Jucún y al Frente Joven. Ahí ya la cosa tiene otra forma, tiene otro mensaje, hay otra comprensión del asunto, porque de esta manera lo que hizo el gobierno es asegurarse una disidencia controlada, asegurarse otra vez más, sistemáticamente, un escenario entretenido, con buena música, un buen show, pero en cuanto a la cuestión del aborto y de la agenda de género, silencio total. Mientras, en la esquina, estaban apaleando, hiriendo con balas de goma a familias, a mujeres embarazadas, a militantes pro vida. Y esta es la realidad, por eso
retornando al principio, ¿cómo vamos a decir que los militantes perdieron la batalla? Bajo ningún punto de vista, sino que respondieron holgadamente y sobradamente a lo que se les pedía. Los que son responsables de que el aborto sea ley en la República Argentina, obviamente es el poder internacional, el poder institucional en la Argentina, la política que está alineada, pero también los infiltrados celestes que traicionaron la causa. Lo paradojal y lo interesante es que ahora salen a la calle, salen a la cancha después de que el aborto es ley, después de que fueron descubiertos, porque ahora toda la gente sabe cómo jugaron, para quién juegan, pero ahora no saben cómo recuperar protagonismo, cómo recuperar las fuerzas, cómo volver a liderar y a legitimarse, y salen, se pintaron la cara como si vinieran de la Sierra Maestra, como si fueran el Che Guevara, se pintaron la cara y aparecen haciendo comunicados, aparecen en Instagram, aparecen haciendo cuestionamiento al gobierno, aparecen con ánimo de conducir, cuando ellos son responsables directos, porque el poder no podría haber hecho todo lo que hizo sin esta pata metida en el corazón del movimiento Provida. Son responsables. Entonces, otra vez le digo al movimiento Provida, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar otra vez con términos espiritualoides, con bajada de línea de que la política es pecado, cuando ellos viven haciendo política y con el más alto pragmatismo, sin importarle nada, como ya le mostré que es. Ante todo eso, y ante esa situación, y ante este panorama donde el aborto es ley, donde crece el poder, donde hay mucha censura, donde se empieza a sentir que hay persecución, como hemos visto aún con el presidente de Estados Unidos, ante esa situación, ante ese escenario, lo que nos toca a nosotros es hacer una lectura certera de la situación y responder convenientemente. Yo creo, lo tenemos que decir, y nuestra organización está absolutamente consustanciada con esta idea, que es la hora de la militancia. Ahora, como lo dije antes, los militantes que habían puesto el corazón, ahora tienen que poner el cerebro, porque la etapa cambió. Estamos en una etapa donde paulatinamente se va a ir cerrando la libertad. Entonces es la hora de la militancia. Es la hora de las calles, de ganar las calles. Es la hora de trabajar en el territorio. Es la hora de predicar en las escuelas, de predicar en los talleres, en las fábricas. Es la hora de informarnos más que nunca. Es la hora de introducirnos dentro de organizaciones que sean fieles y que tengan referente con fidelidad y que empecemos a aceitar el movimiento y que el movimiento Provida empiece a tener una presencia, pero ya más comprometida, ya en otro nivel. Tenemos que ser soldados de la vida. Para esto tenemos que ser muy orgánicos, muy disciplinados. Ya se terminó el juego del WhatsApp, el juego de estar todo el tiempo hablando por WhatsApp. Ahora empezó el tiempo de la militancia real. A eso te convoco, porque vos militante, nunca perdiste. Otros fueron responsables de que la batalla se perdiera. Otros, ahora de nuevo, sabiendo todo esto, vení al campo de la lucha, pero en estas condiciones de mayor inteligencia. Y seguramente vas a tener mucho que hacer y vamos a lograr mucho. Es un proceso que empieza en el tiempo, que se mantiene en el tiempo y que requiere que cada vez nosotros estemos más comprometidos, más organizados, mucho más organizados. Y instalando nuestras convicciones, concientizando a la gente. La gente tiene que saber, porque los medios trabajan todo el tiempo en contra de nosotros, injuriándonos delante de la gente, estigmatizándonos. Entonces nosotros tenemos que salir a predicar, salir a decir que no estamos locos, que no somos antiderechos, que no somos irracionales, que necesitamos salir a mostrar coherencia, racionalidad, militancia, compromiso. Y seguramente la lucha va a ser larga, pero van a haber frutos de todas estas cuestiones. También
invocando a Dios. Yo todos los días, desde hace años, oro a Dios por nuestro país, porque lo que está en riesgo es nuestro país. Y también oro por todos ustedes y le pido a Dios que nos bendiga, que los bendiga a todos. Muchas gracias.